En el último recurso, Edith Wharton narra la historia de la señora Newell, una mujer estadounidense que vive en París y que tras años de navegar en los círculos sociales europeos se enfrenta a su último intento desesperado de casar a su hija Hermie con un hombre rico. La señora Newell, maestra en manipular las convicciones sociales a su favor, ha perdido gran parte de su influencia y está al borde de la ruina financiera, lo que la empuja a utilizar todos los medios a su disposición para asegurar un matrimonio ventajoso para su hija. El relato examina la habilidad implacable de la señora Newell para manipular su entorno y a las personas de su alrededor, mostrando Wharton su mejor forma, desnudando las dinámicas sociales de la alta sociedad con una mezcla de ironía y frialdad. La señora Newell no tiene reparos en explotar la bondad y la hospitalidad de sus conocidos, y su manipulación alcanza su punto máximo cuando recurre a una amiga rica para ayudarla en su plan final: organizar la boda de Hermie con un joven aristócrata. Lo que da profundidad al relato es esta clara ambigüedad moral de la protagonista. Aunque la señora Newell es astuta y carente de escrúpulos, también es una madre que a su manera busca lo mejor para su hija. Sin embargo, Wharton no deja dudas sobre el precio emocional y ético que paga al recurrir a métodos tan despiadados. La frialdad con que la señora Newell maneja a su hija y a quienes la rodean expone las tensiones entre el deber maternal y el ansia de poder social. El título, El último recurso, simboliza no solo el último esfuerzo de la señora Newell por asegurar un futuro para su hija, sino también el agotamiento de todas las estrategias sociales que la protagonista ha empleado a lo largo de su vida. La boda, más que un triunfo, se siente como una especie de derrota personal, un símbolo de las consecuencias inevitables de haber llevado su manipulación hasta el límite. Wharton, con su prosa incisiva y su fina ironía, presenta un retrato de las complejidades morales y emocionales que definen a sus personajes, especialmente las mujeres de su tiempo, atrapadas en las rígidas estructuras sociales de la élite europea y estadounidense. En este relato, la señora Newell encarna la desesperación de quien ha vivido una vida de maniobras sociales y finalmente se encuentra al borde del colapso. Esta es una muestra del estilo de Wharton, que combina la crítica social con un estudio psicológico profundo, envolviendo a sus personajes en una red de decisiones desesperadas y dilemas morales, todo en el marco de las convicciones opresivas de la sociedad de su tiempo. El último recurso, de Edith Wharton, narrado por Mónica, para el oído literario. Capítulo 1. ¡Demonio!, exclamó Paul Garnett al releer su carta, y el señor mayor y enjunto, que en aquel momento era su único vecino en el modesto restaurante que ambos frecuentaban, comentó con una sonrisa: ¿No parece usted preocupado por encontrarse con él? Garnett le devolvió la sonrisa. No sé por qué lo invoco, pues no creo que esté aquí, a no ser que ande rondando en el fondo de algo inesperado. El caballero de más edad, que como Garnett era americano y hablaba con esa voz enflautada del que emite sentencias, movió su cuello flaco y se echó a reír. «Ah, siempre suele ser una mujer la que está en el fondo de lo más inesperado», y añadió mientras se inclinaba para escoger un palillo, lo que no impide que el diablo ronde también por ahí. Garnett esbozó la sonrisa de rigor, y su vecino, apartando el plato, llamó al camarero con un acento inexorablemente americano: «Garzón, por favor, sírveme». Su almuerzo, como era habitual, había sido frugal y solo dejó 30 céntimos en el plato donde le presentaron la cuenta,
pero el camarero, que evidentemente le conocía, recibió el tributo con amenidad latina y revoloteó servicial en torno a la mesa mientras el caballero cortaba y encendía un puro. Sí, agregó pensativo mientras hacía girar el cigarro entre sus finos labios. Generalmente suelen estar en el mismo sitio, como la lechuza y la marmota de los libros de historia natural de mi juventud. Creo que era un error aquello de la lechuza y la marmota, pero lo que le digo de lo inesperado no lo es. Lo cierto es que nada hay más diabólico que lo imprevisto, y cuanto antes lo aprenda usted, mejor. Se recostó apoyando la cabeza en un espejo lleno de ronchas que había detrás de sí, y siguió divagando con apacible locuacidad mientras Garnet atacaba su tortilla. Introduzca la rutina en su vida, elimine usted sorpresas, prepare las cosas de tal forma que cuando se levante por la mañana sepa exactamente lo que va a hacer durante el día, y al día siguiente, y al siguiente. No digo que sea divertido, pero es preferible a que uno le caiga una teja encima. Por eso siempre vengo a comer a este restaurante. Ya conozco su forma de cocinar y la cantidad de cebolla que pone, y siempre hago el mismo recorrido para venir. Llevo haciéndolo desde hace 10 años. Sé en qué cruce debo detenerme y lo que voy a ver en los escaparates. Me ahorra desgaste saber lo que va a pasar. Hubo un tiempo en que ignoraba lo que iba a hacer de un momento a otro, pero ahora me gusta pensar que todo está controlado y que nada inesperado me puede asaltar. Hizo una pausa para sacudir tranquilamente la ceniza y Garnet dijo con una sonrisa: ese plan de vida, ¿acaso no anula cualquier posibilidad? El caballero de más edad hizo un gesto despreciativo. ¿Posibilidad de qué? ¿De ser desgraciado por los 4 costados? Existen muchas formas de serlo, pero solo una de vivir cómodamente, y esta es dejar de correr en pos de la felicidad. Si decides no ser dichoso, no hay motivo por el que no puedas pasarlo razonablemente bien. Eso lo decía Schopenhauer, creo, comentó el joven, sirviéndose vino con una sonrisa de incredulidad. Bien, supongo que no tiene el monopolio del secreto, respondió su amigo. Mucha gente ya lo ha descubierto. El problema es que hay pocos que vivan acordes a ello. Se alzó de su asiento y esperó a que el camarero le acercara su raído abrigo y el paraguas. Luego hizo una leve inclinación de cabeza ante Garnet, levantó el sombrero al pasar frente a la señora que había detrás del mostrador y salió a la calle. Garnet lo vio partir con una sonrisa ensimismada. Habían intercambiado puntos de vista sobre la vida durante 2 años sin apenas saber sus nombres. Garnet era corresponsal en Londres, pero en sus visitas periódicas a París se alojaba en un modesto hotel del barrio latino, cuyo mayor mérito era encontrarse cerca del excelente y barato restaurante donde los 2 americanos se habían conocido. Sin embargo, la asiduidad con que Garnet frecuentaba el lugar había acabado por deberse más al disfrute de la conversación con el caballero que a los méritos de la buena mesa. En medio de la sofisticación parisina con la que su profesión le había puesto en contacto, la sagaz plática americana tenía el sabor crujiente y familiar de la cocina de su tierra, una de las combinaciones nacionales que el paladar del expatriado supuestamente añora. Prueba del carácter reservado del caballero era que, a pesar del interés que le inspiraba, Garnet no había podido saber quién era, dónde vivía y cuál era su profesión. Debía de ser soltero, pues de hallarse sujeto a lazos familiares no hubiera podido frecuentar siempre el mismo lugar, y se percibía a su alrededor tal aire de desconexión que llevó a Garnet a reforzar su convicción de que no existe nadie más desocupado en la tierra que el americano que está libre de ataduras. Por ciertas alusiones se desprendía que había vivido en París durante largos años. Sin embargo, no se había tomado la molestia de adaptar su lengua a las inflexiones del lugar. Por el contrario, le hablaba con el acento y los giros de la persona que ha adquirido nociones del idioma en un manual de bolsillo. La ciudad parecía haber hecho tan poca mella en él como su idioma. No parecía tener curiosidad intelectual o artística, pues permanecía indiferente al complejo encanto de París,
y preservaba, en cambio, esa rara astucia americana que parece ser más fruto de la inocencia que de la experiencia. Su nacionalidad se manifestaba también en el parco interés mostrado por los problemas políticos de su país adoptivo, que solo parecían preocuparle en tanto en cuanto servían para ilustrar la perversidad ilimitada del género humano. El espectáculo de la necedad humana jamás dejaba de divertirle, y aunque sus ejemplos parecían extraídos principalmente de las columnas de un oscuro diario, allí encontraba material más que suficiente para efectuar innumerables variaciones sobre su tema favorito. Si el joven no se cansaba de la monotonía de dicho tema, era porque creía detectar bajo este la nota trágica del que tiene una idea fija, la de algún cataclismo interno que hubiera dejado a su amigo despojado en la isla desierta del pequeño restaurante donde ambos se encontraban. Apenas sabría decir dónde leía esa revelación, si en su ropa raída, en la cortesía impersonal de sus modales o en la sombra aprensiva que flotaba indescriptiblemente en sus ojos, a la vez inocentes y recelosos. Había momentos en los que Garnet solo podía definirlo diciendo que tenía el aspecto de alguien que había visto un fantasma. Capítulo 2. Una aparición casi tan alarmante se presentó ante Garnet en forma de sobre violáceo que el conserje le entregó cuando salía del hotel a almorzar. No es que la llegada de la señora Newell al Hotel Ritz tuviera en sí nada de portentoso, ni tampoco que requiriera entrevistarse con ella ese mismo día a las 5. No era su presencia en el Ritz lo que le sorprendía, pues como Garnet ya sabía, el rumbo normal de la existencia de aquella mujer nunca se había visto afectado por menudencias tales como la circunstancia de estar habitualmente mal de fondos o incluso la de tener que aceptar, o más exactamente solicitar, de Garnet un préstamo de 5 libras. Si se va a París, ¿dónde si no el Ritz para alojarse? ¿O es que alguien se la podía imaginar en un agujero en el otro margen del río? ¿O en una pensión familiar cerca del Place Eltoy? No había afectación en esa tendencia suya a gravitar hacia lo más caro y lo más llamativo. Al hacerlo obedecía a uno de los instintos más profundos de su naturaleza, y otro de estos instintos consistía en gratificar siempre aquel primero, a una costa de meter la mano en el bolsillo de un modesto periodista. Parte de su fuerza y de su encanto era que hacía ese tipo de cosas de manera natural, sin trazas de disimulo o remordimiento. Recurrir a Garnet había sido siempre un síntoma de que la suerte le era especialmente adversa, excepto en momentos de carestía excepcional. Ella tenía recursos mucho mejores, y él estaba casi seguro de que si echaba un vistazo a las páginas de la Sociedad del Herald de París, encontraría una explicación, si no de su presencia en el Ritz, al menos de su forma de subsistencia. Lo que le dejaba perplejo no era el lado financiero, sino el social de la cuestión. Cuando la señora Newell abandonó Londres en julio, le había confiado que entre las invitaciones de Cobb y Escocia, ella y Hermie tenían la vida asegurada hasta mediados de octubre. Después, como ella decía, tendrían que buscar algo más. Entonces, y puesto que surgía la oportunidad de vivir durante 3 meses a expensas de la aristocracia británica, ¿por qué se precipitaba a principios de septiembre a París para vivir a costa de Dios sabe quién? No era ella mujer que actuase de manera incoherente. Si cometía errores, no eran de ese tipo. Garnet estaba seguro de que ella nunca aflojaría voluntariamente el contacto con sus amigos distinguidos. ¿No sería que ellos la habían obligado a marcharse? Al repasar mentalmente la situación, Garnet comprendió que esa posibilidad siempre había estado latente. En ocasiones había tenido la vaga aprensión de que algo podría ocurrir en cualquier momento. ¿Y no sería esto lo que de una manera oscura siempre había estado intuyendo? Verdaderamente la señora Newell avanzaba de manera muy rápida. Su situación era tan arriesgada como la de un ejército invasor sin pertrechos de base. Todo lo gastaba con celeridad.
los amigos, los créditos, las influencias, la paciencia ajena. Qué sencillo le resultaba conseguirlos y qué lástima que no hubiera aprendido a conservarlos. El propio Garnet, por ejemplo, la más insignificante de sus adquisiciones, empezaba a sentirse como una esponja exprimida solo de pensar en ella. Y era este ese sentimiento, el de cansancio, de sentirse incapaz de darle más, moral o materialmente, lo que le había hecho proferir una exclamación al abrir la nota. Desde el momento de conocerla le había asombrado su prodigalidad, pero siempre tuvo la certeza de que a ésta la superaba su infinita capacidad de hallar recursos. Se agotaba a viejas fuentes de suministros, siempre tenía a mano otras nuevas de repuesto. Cuando un grupo de personas empezaba a encontrarla imposible, invariablemente surgía otro que la encontraba indispensable. Sí, pero para todo había límites. El número de personas adecuadas era restringido, al menos en su clasificación, y cuando ya no le quedaba más gente a quien recurrir, ¿entonces qué? ¿Era esta ida a París el indicio de que estaba en las últimas, de que iba a intentar París porque Londres la había fallado? La época del año parecía excluir esta última conjetura. El París de la señora Newell no existía en septiembre. La ciudad era un desierto de turistas con la boca abierta. Casi se la podía imaginar intentando rehabilitarse socialmente en Margat. Durante un instante pensó que tal vez haya venido a París a renovarse el vestuario, pero conocía sus hábitos de sobra como para tomarse en serio esa posibilidad. Ella visitaba a sus modistas en abril y en diciembre. Antes de diciembre le había oído explicar no se podía encontrar nada que no fuera moda americana. El desprecio de la señora Newell que sentía hacia todo lo americano estaba en contradicción con su empeño por explotar su nacionalidad como forma de promoción social. Hacía tiempo que había descubierto que, en determinados ambientes, ser americana en Londres compensaba, y a tal fin se había fabricado una personalidad al margen de las demarcaciones geográficas o sociales, exhibiendo en su habla esa mezcolanza inaudita, con toques de plantación sureña, giros de Bombay y enunciados hiperbólicos, que resume la idea británica de lo que es un americano sin adulterar. A pesar de su talento, la señora Newell no era por naturaleza ni jocosa ni hiperbólica, y aún seguro que no faltarían momentos en los que habría sido un alivio poder ser tan flemática como algunas de las personas cuya insulsez ella debía animar. Fue quizá esa necesidad de poder mostrarse tal cual era lo que había propiciado su extraña amistad con Garnet, en cuya presencia no necesitaba ser ni escrupulosamente británica ni artificialmente americana, puesto que la impresión que pudiera causarle le resultaba tan irrelevante como la que producía en su criado. Garnet sabía que su éxito con ella se debía a su insignificancia, pero esto solo le afectaba en la medida en que añadía un detalle más a lo que ya sabía de carácter de la señora Newell. Por saciar su curiosidad estaba dispuesto a sacrificar su amor propio, igual que en el preludio de su amistad no le importó sacrificar su orgullo profesional con tal de conocerla. Cuando aceptó el puesto de corresponsal en Londres, con escapadas ocasionales a París, del Sir Line de Nueva York, ignoraba que su trabajo incluía la obligación de entrevistar. Sin duda de haberlo sabido a tiempo, habría hecho las maletas y regresado a la monotonía de su puesto de ayudante de edición en Nueva York. Pero cuando tras un trimestre en Europa su jefe le escribió sugiriéndole que animara las páginas del Dominical con una serie de conversaciones con americanos elegantes en Londres, empezando por ejemplo con la señora Newell, ya se había operado en él un cambio que le hizo contemplar esta idea de manera impasible. Pues su vida en torno al gran mundo del arte, la política y la farándula, esa especie de batiburrillo fuertemente condimentado que en ninguna otra parte se encuentra combinado de manera tan variada, había despertado en él el deseo de probar esa mezcla explosiva. Sabía que nunca podía llevarse la cuchara entera a la boca,
pero se acordaba de aquella campesina de una de las obras de Broadway que se vanagloriaba de haber comido tortas de harina con un cuchillo que había trinchado Faisán. Y no podría la señora Newell, quien también había sabido hincar el diente en la suculenta masa de la sociedad británica, hacer de cuchillo para sazonar la torta de Garnet. De aquella entrevista, que la señora Newell aceptó de inmediato con un entusiasmo casi excesivo, Garnet no había esperado vislumbrar nada más allá de ese breve destello de interiores iluminados que un mensajero pudiera percibir a través de una puerta entornada. Mas, en lugar de ello, se había visto arrastrado de inmediato, pero no al interior del corazón de la sociedad londinense, sino de la relación que la señora Newell tenía con ésta. Se había mostrado abiertamente encantada ante la idea de la entrevista. Ya él le sorprendió percibir en la mujer la necesidad de un cambio de imagen. Su aspecto era flamante, con esa lozanía que a veces confiere el tocador femenino, y su maquillaje tenía el aspecto de una armadura impenetrable. Su personalidad, sin embargo, parecía un tanto empañada. Era evidente que necesitaba darle más brillo. Había estado haciendo y diciendo las mismas cosas desde hacía demasiado tiempo. Londres, Cobb, Hamburgo, Escocia, Montecarlo. Ese había sido su recorrido desde que Hermie naciera. Hermie era su hija, la señorita Newell, a quien se avisó a su debido tiempo para que el periodista la conociera y pudiera añadir otro párrafo ensalzando los encantos de la madre. El aspecto de la señorita Newell tenía una frescura tan espontánea que por un momento Garnet cometió el error de pensar que la hija podría llenar un párrafo por sí misma. Pero pronto comprendió que su vaga e imprecisa personalidad era simplemente un apéndice de la de sus padres y que su juventud y encanto eran de alguna manera misteriosa, no tanto patrimonio suyo como de su madre. Sonrió obedientemente a Garnet, pero más allá de su sonrisa y de la dulzura general de su persona, apenas contribuyó a perfilar el retrato de la señora Newell. En un momento dado, Garnet vio que Hermine se había marchado sin que él se diera cuenta. Con el paso del tiempo, Garnet llegó a observar que su facilidad para pasar inadvertida era el rasgo que mejor la definía. Como mucho, irradiaba una tenue luz, pero en comparación con el esplendor de su madre, su persona se volvía invisible. De hecho, la pobre Hermine no sugería nada, a menos que se la estudiara como un perfecto producto de su entorno. Teniendo como guía y ejemplo a una de las mujeres más elegantes de Londres, nunca había desarrollado una personalidad propia a la hora de vestirse, y a pesar de que sus oportunidades de instruirse eran numerosas, una formación, por cierto, que a Garnet le producía espanto, Hermine permanecía sencilla, ingenua y tierna, manifestando una marcada tendencia hacia las buenas obras, las reuniones parroquiales y las amigas insípidas, así como una fidelidad persistente a sus antiguas niñeras. La señora Newell, quien se vanagloriaba de llamar a las cosas por su nombre, reconocía sinceramente que no había podido sacar punta a Hermine. «Si tiene una misión que desempeñar, yo no la he descubierto», le confesó a Garnet. «Lo he intentado todo, pero no encaja en ninguna parte». La señora Newell hablaba de su hija como si fuera un mueble adquirido sin la debida reflexión. Cierto era que sacaba el provecho que podía de Hermine. Esta le llevaba la correspondencia, le hacía los recados, la suplantaba en reuniones molestas y ocupaba un cargo intermedio entre doncella y secretaria. Pero esos diminutos dividendos no eran lo que la señora Newell había esperado obtener de su inversión. ¿De qué servía engendrar y educar a una hija atractiva si no contribuía de forma más positiva a la promoción de sus padres? Capítulo 3. «Se trata de Hermie», dijo la señora Newell, irguiéndose de entre la montaña de almohadones que formaban parte del escenario de su reposo vespertino. Su estancia en el Ritz rebosaba confort y fragancia. Rosas de tallo largo poblaban los jarrones sobre la chimenea.
en la que aquel día bailaba un fuego tan suntuoso como solo se producen en aquellas chimeneas encendidas de manera innecesaria. Sobre el escritorio, entre notas, tarjetas de visita y fotografías dedicadas, un tintero de oro, un estuche tachonado de joyas diminutas y una caja labrada con un monograma reflejaban en sus superficies los destellos de una llama que apresaban el oriente de las perlas de la señora Newell entre los encajes, encontrando un espejo en el barniz rosado de sus uñas. Era una escena apropiada para que un fuego de septiembre, encendido más por ostentación que por necesidad, se deleitara captando todos los detalles opulentos, e incluso Garnet, acostumbrado como estaba a la habilidad de la señora Newell para extraer maná del desierto, pensó que ésta debía de haber encontrado nuevos campos que espigar. «Se trata de Ernie», repitió haciendo sitio a su lado. Tenía que verle inmediatamente. Ayer regresamos de Londres. Sentándose junto a ella, Garnet continuó inspeccionando lentamente el lugar. Ante el esplendor de la señora Newell, Hermine, como era habitual, perdía todo protagonismo, y Garnet apenas reparó en la ilusión de su madre. «Está usted más radiante que nunca», le dijo. Ella recibió el piropo complacida. «Las habitaciones no están mal, ¿verdad? Vinimos con los Wolsey. Supongo que los habrá oído nombrar. Son de Detroit. Y la verdad es que hacen las cosas muy decentemente. Su coche nos recogió en Bolonia y tienen la costumbre de pedir a su courier que encargue de antemano flores para la habitación. Este salón forma parte de su suite. Yo no me lo hubiera podido permitir». Dio cuenta de estos hechos con una voz alta y decidida, que tenía un registro semejante al tintineo de sus numerosas pulseras contra la pitillera esmaltada que en aquel momento tendía hacia Garnet. «Usted siempre conoce gente tan encantadora», profirió Garnet con una ironía sutil, y reparando en el primer comentario de su anfitriona, añadió: «Espero que la señorita Hermine no esté enferma». «¿Enferma? Hermine no ha estado enferma en su vida», exclamó la señorita Newell, como si hubiera acusado a su hija de alguna incorrección. «Es que, como usted dijo, que habían venido a buscarla, en efecto, Hermine va a contraer matrimonio». La señora Newell pronunció estas palabras sentenciosa y gravemente, separándose un poco para observar mejor el efecto que producían en Garnet. El joven periodista la miró estupefacto. Luego, tras unos instantes, su silencio se transformó en una exclamación. «¿Casarse? ¿Pero con quién?». La señora Newell le dirigió una sonrisa tan serena y victoriosa que Garnet comprendió hasta qué punto ella aceptaba su asombro, algo improcedente, como un tributo a su buen hacer. Luego extendió su enjollada mano y arrancó una hoja de su libreta. «Tiene todo mi permiso para publicar esto en el Herald de mañana». Escrito con la caligrafía de Hermine, Garnet leyó lo siguiente: «El marqués de Trallas de la Baume anuncia el compromiso matrimonial de su hijo el conde Luis de Trallas con la señorita Hermine, hija del señor Samuel Newell, procedente de Elmira, Nueva York. El conde Luis de Trallas desciende de una de las familias más antiguas de la nobleza francesa y está asimismo emparentado con distinguidos linajes británicos, siendo sobrino de Lord St. Prince y primo de la condesa Morningfield, a quienes visita frecuentemente en Adams y Portlawn». La lectura de estas líneas dejó a Garnet sumido en una perplejidad tal que por un momento ni siquiera reparó en lo extraño que resultaba que hubiera sido la propia novia quien lo hubiera escrito. Casarse Hermine. Hermine a punto de ser duquesa gracias a un matrimonio que le abriría las puertas no solo de la nobleza parisina, sino también de algunas de las familias más importantes de Inglaterra. Sin reparar en las implicaciones ciertamente improcedentes de su asombro, Garnet continuó mirando el papel con estupor. Al cabo de un rato, y con un tono de voz un tanto seco, la señora Newell exclamó: «Bien, ¿no le dije siempre que Hermine se casaría con un francés?». Garnet no pudo contener una sonrisa ante este nuevo enfoque de lo que había sido una de las afirmaciones más repetidas de la señora Newell, que Hermine
era demasiado timorata para gustar en Inglaterra, pero que con sus aires recatados le podría ir bien en el Faubourg, contando, claro está, con que alguien pudiera proporcionarle la dote. Estas ideas cruzaron por la mente de Garnet, aportando nuevos matices a la versatilidad de la señora Newell. «¿Pero cómo lo logró usted?», estuvo a punto de decir, para rectificar a tiempo con el más convencional. «¿Cómo ocurrió todo?». «Estábamos en Gleys, con los FitzArthur. Lady FitzArthur es una especie de prima de los Morningfield, que tiene una finca de caza en un lugar llamado Portlawn, cerca de Gleys, y el jovencito Trallas estaba hospedado allí. Lady FitzArthur, que es un encanto, llevó a Hermine a Portlawn en su coche, y todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Tralles se enamoró perdidamente de ella. Ya sabe usted que Hermine a su manera es bastante atractiva, aunque no creo que lo haya sabido apreciar», concluyó con una nota de reproche. «Por supuesto que sí, se lo aseguro, pero de alguna manera uno no se lo imaginaba que se fuera a casar tan pronto». «¿Pronto? Tiene 23 años. Lo que ocurre es que usted carece de imaginación», dijo la señora Newell, y Garnet, en su fuero interno, tuvo que admitir que en efecto no tenía lo suficiente para calibrar los límites de la destreza de aquella mujer, porque esta boda era sin duda fruto de sus maquinaciones, una jugada magistral en la que todas las partes implicadas, desde los novios hasta los empobrecidos y desacreditados FitzArthur o los acaudalados e impolutos Morningfield, habían sido piezas pasivas misteriosamente reunidas para ajustarse a los designios de la señora Newell. Pero a Garnet no le bastaba con admirarse ante semejante pericia. Tenía además que entenderla, desmenuzar los hechos y enterarse de cómo se había efectuado el ardid. Verdad era que la señora Newell siempre había comentado que Hermine tal vez pudiera introducirse en el Faubourg, de contar con el respaldo económico adecuado, pero sobre el último punto ni siquiera los juegos malabares de la señora Newell podían tener efecto. Jugadas tan maestras se reservaban para paliar necesidades propias y más perentorias. Y además, ¿quién podía tomarse el suficiente interés por Hermine como para proporcionarle la dote para casarse con un noble francés? El detalle de las flores encargadas de antemano suscitó en Garnet el interrogante de si habría sido también el courrier de los Hurbat el que había ido anticipando los asuntos de la señorita Hermine. Pero de todas estas elucubraciones, la única que pudo formular explícitamente ante la señora Newell era la de si ella y su hija habían venido a París a rematar los últimos detalles. «Oh, todo está arreglado», exclamó la señora Newell. «Sin duda se estará usted preguntando qué hay de la dote. Los franceses nunca pierden la cabeza hasta el punto de olvidarla, o al menos ya se encargan sus padres de que no lo hagan». Garnet musitó un leve murmullo de asentimiento y la señora Newell continuó con su cháchara, sin que Garnet detectara en ella el más mínimo resentimiento por su curiosidad. Todo fue saliendo tan bien. Imagínese, justo la semana en que se conocieron, recibió una pequeña herencia de una tía de Elmira, un alma buena de la que no había tenido noticias durante muchos años. Por cierto, supongo que debería llevar luto por ella, pero eso habría consumido una parte de la herencia, y la verdad es que lo necesitaba todo para la pobre Hermine. No es una fortuna, usted me entiende, pero el joven se halla loco por ella y está acostumbrado a salirse con la suya, de modo que después de intercambiar un montón de cartas, la cosa se ha arreglado. Esta mañana han conocido a Hermine y están encantados. ¿Y la boda tendrá lugar pronto? Sí, dentro de pocas semanas. Su madre está inválida y no habría podido desplazarse hasta Inglaterra. Además, los franceses no viajan, y como Hermie se ha convertido al catolicismo tan pronto, la señora Newell lo miró de hito en hito. No se tarda mucho, y le va a Hermine como anillo al dedo, así que podrá ir a la iglesia mucho más a menudo, de modo que pensé que una boda en San Felipe de Rul sería lo más adecuado en esta época del año. «¡Cielos! Me deja usted sin respiración. Apenas puedo seguirla».
Presiento que incluso ya tiene usted fijada la fecha de la boda, aunque la señorita Hermine no lo menciona. Y dirigió la mirada hacia la nota que aún conservaba en la mano. La señora Newell sonrió. Hermie se tuvo que ocupar de escribirla. Pobrecita, mi letra es tan desgarbada, pero yo se la dicté. No, el día no está fijado aún, y ese es el motivo por el que le he hecho venir. Había algo maravillosamente directo en la señora Newell. Nunca se le hubiera ocurrido fingir que lo había invitado simplemente para disfrutar de su compañía. ¿Me ha mandado llamar para que yo fije la boda?, preguntó Garnet con sorna. Digamos que para que elimine el último obstáculo para que ésta se fije. ¿Yo? ¿Y qué tipo de obstáculo puede ser para que mi humilde persona pueda influir en algo? La señora Newell zanjó sus bromas con una mirada incisiva. Quiero que encuentre a su padre. ¿Su padre? ¿Se refiere al padre de Hermine? Me refiero a mi marido, naturalmente. ¿Estará usted al corriente de que todavía vive? Garnet se ruborizó ante su azorada torpeza. Sí, quiero decir, no sabía nada. Farfulló sintiendo que cada palabra que añadía contribuía a su confusión. Si Hermine pasaba desapercibida, el señor Newell había sido invisible. El joven apenas había reparado en la existencia de esta figura, y ahora que salía a relucir tan bruscamente se sentía cohibido. Pues bien, está viviendo aquí en París, anunció la señora Newell con cierta aspereza, dejando entrever con su tono que su amigo bien le hubiera podido ahorrar estas engorrosas explicaciones. ¿En París? Pero en ese caso me imagino que será bastante simple. Encontrarle, me atrevería a decir que no será difícil, aunque es bastante misterioso. Pero el caso es que yo no lo puedo abordar directamente, y que si le escribiera, no me contestaría. «Ah», exclamó Garnet, meditabundo. «O sea que usted tiene que encontrarle y decírselo». ¿Decirle qué? Que debe asistir a la boda, que nos deben ver juntos, primero en la iglesia y luego en la sacristía. Pronunció este mandato en su tono más imperativo y seco, el tono de quien ha nacido para mandar, pero por una vez Garnet se atrevió a poner en duda sus órdenes. ¿Y si no quiere venir? Debe hacerlo, si es que la felicidad de su hija le importa. Sin él, la boda no se celebrará. ¿Cómo? Los franceses son así, especialmente las viejas familias. Me dieron a entender que mi marido debía estar presente, al menos para dejar bien claro que no estamos divorciados. Ah, entonces, ¿no lo están ustedes?, dejó escapar Garnet. ¡Cielos, no! El divorcio es una tontería. No gusta en Europa, y en este caso hubiera sido el final de la boda de Hermie. Jamás hubieran permitido que su hijo se casara con la hija de unos padres divorciados. ¡Qué suerte entonces que...! Sí, pero yo siempre pienso en estas cosas por adelantado, y por supuesto, ya les he dicho que mi marido asistirá. ¿Cree usted que él dará su consentimiento? Al principio no, pero usted se encargará de convencerlo. Debe decirle lo dulce que es Hermine, y también debe conocer a Luis para describirle lo felices que son juntos. Esta noche se quedará a cenar con nosotros y tendrá ocasión de conocerle. Cenaremos todos con los Husband. Ya sabe que está invitado. Le han regalado a Hermine unos diamantes antiguos, aunque yo hubiera preferido un cheque, pues la pobre está tan mal de fondos. De todos modos, creo que Kate Husband se va a ocupar de su ajuar. Ahora está con Hermie en Paquis. No se puede hacer una idea de lo bien que se han portado mis amigos. Ah, aquí está uno de ellos, exclamó sonriendo en el momento en que la puerta se abría para admitir, sin previo aviso, a un caballero tan viejo y engominado y con una frescura tan poco natural en su mirada y en su sonrisa que Garnet tuvo la impresión de que lo habían embalsamado y pasado por esmalte. No necesitó mirar la extraña insignia que lucía en el ojal y que la señora Newell lo presentara como su amigo el barón Chickfelder, para deducir que pertenecía a una estirpe tan antigua y peculiar como su propio aspecto denotaba. El barón Chickfelder saludó a su anfitriona con una sonrisa juguetona y a Garnet con una soltura que podía haber sido adquirida en la bolsa o en los camerinos de las primeras vedettes. Hablaba un inglés impoluto e insípido
y no resultaba difícil imaginarlo pasando a otra media docena de lenguas dominadas con igual perfección. En tono paternalista preguntó por los estupendos husband. Sugirió a su anfitriona que le ofreciera una taza de té y un puro. Comentó que no era necesario preguntar si Hermine seguía encerrada con su modista. Y a la llegada del camarero, que había acudido en respuesta a su llamada, fue él mismo quien encargó el té, añadiendo también una botella del mejor champán. No era la primera vez que Garnet veía a alguien tomarse pequeñas libertades en el salón de la señora Newell, pero hasta entonces tal comportamiento había sido protagonizado por personas que al menos eran lo bastante finas como para saber que se lo estaban permitiendo. En cambio, con respecto a los modales del barón Chickendorf, Garnet casi pudo asegurar que eran lo más distinguido a lo que éste podía aspirar. Esto acrecentó su disgusto, así como su convicción, cada vez más profunda, de que el varón era la tía recién fallecida de la señora Newell. Capítulo 4. Garnet siempre había abrigado el oscuro presentimiento de que algún día la señora Newell le pediría un favor desagradable. Nunca había ido tan lejos como para aventurar de qué podría tratarse. Sin embargo, intuía que si se involucraba más estrechamente con ella, debería prepararse para el día en que de pronto se viera envuelto en una situación anómala. Ese momento había llegado, y Garnet fue un alivio pensar que podía hacerle frente rechazando la petición de la señora Newell. Nunca había estado seguro de que ella le dejara alternativa. Era experta en implicar a la gente en sus problemas sin que apenas se dieran cuenta, y Garnet se había imaginado a sí mismo metido en una madriguera tan angosta de la que tal vez no pudiera escapar. Por fortuna, en este caso, todavía podía moverse libremente, ya que no existía nada que le obligase a actuar de intermediario entre ella y su marido, y era descabellado pensar que incluso en una vida tan azarosa como la suya, la señora Newell no contara con cimientos más sólidamente plantados que su familiaridad pasajera con Garnet. Sucedía sencillamente que había recurrido a él porque no había nadie más a mano, y ya se encargaría él de ponerse fuera de su alcance, marchándose a Londres al día siguiente. Una vez afirmada mentalmente su autonomía, Garnet pudo recrearse en el análisis de la extraña situación. Siempre había sospechado que la señora Newell, en su paso veloz por la vida, había dejado numerosas víctimas en el camino y había dado por sentado que el señor Newell se encontraría en ese pelotón. Que la dama lo hubiera arrojado por la borda en un estadio temprano de su carrera parecía probable, pues ni ésta ni su hija lo mencionaban nunca. La señora Newell era incapaz de mostrarse reticente, de modo que si su marido hubiera sido un elemento todavía activo en su vida, lo hubiera sacado a relucir en la conversación. En las raras ocasiones en que la persona del señor Newell se le había cruzado por el pensamiento, Garnet había dado por supuesto que el divorcio lo había barrido, pero ahora comprendía hasta qué punto había subestimado la habilidad de la señora Newell para sacar rendimiento al material desechado de la vida. Siempre la había considerado la mujer más derrochadora de la tierra, y ahora resultaba que con su alarde de frugalidad prodigiosa había guardado durante años un marido superfluo ante la eventualidad de que algún día pudiera serle útil. El momento había llegado, y al señor Newell se le reclamaba de la oscuridad. Garnet se preguntó qué habría sido de él durante aquel intervalo de tiempo y de qué guisa respondería a la llamada. Que su esposa temiera no recibir respuesta parecía indicar que su exilio era voluntario, o al menos que lo prefería a otras alternativas. Pero si tal era el caso, resultaba curioso que no hubiera adoptado medidas legales para quedar libre. No parecía probable que quisiera mantener tan débil vínculo por los mismos motivos que ella, pero más allá de este razonamiento, las conjeturas se perdían, y Garnet, de camino hacia la cena de los husband, no pudo sino lamentar que las circunstancias le impidieran conocer a su ser tan misterioso. Por lo que sabía de los métodos de la señora Newell, deducía que su marido debía de ser un caso interesante,
Sin embargo, esto no alteraba su decisión de mantenerse apartado del asunto. Entró en el comedor de los Husband con el firme propósito de rechazar la petición de la señora Newell. Y no fue, por cierto, el poder de persuasión de ésta lo que en el curso de la velada le hizo cambiar de parecer. La curiosidad de Garnet en lo referente al papel de los Husband en la boda de Hermine se vio satisfecha a los 5 minutos de estar sentado a su mesa. La señora Pulse era una rubia expansiva, cuya figura voluminosa y disciplinada parecía ser el resultado de una equilibrada lucha entre su cocinera y su modista. Pasaba mucho tiempo hablando de lo que era apropiado en la ropa y en los modales, y parecía considerar a la señora Newell un árbitro en ambos temas. Hacer o llevar algo inapropiado hubiera sido algo realmente mortificante para la señora Husband, y era evidente su empeño, a costa de su vigilancia pertinaz, por hacer constar a cada momento su familiaridad con lo que ella llamaba las cosas adecuadas. El señor Husband no parecía tener tales preocupaciones. Si Garnet hubiera tenido que describirlo, lo habría hecho diciendo que era el americano que siempre paga. En el curso de sus correrías profesionales, el periodista se había topado con muchos compatriotas del tipo del señor Husband, en los ambientes y las compañías más dispares, y allí donde se encontraban siempre tenían las manos en la cartera. Para el señor Husband, la caballerosidad de un hombre se metía por su disposición a abonar la nota, y puesto que nadie, a excepción de algún que otro americano ocasional, se tomaba la molestia de disputarle el privilegio, rara vez tenía ocasión de poner en duda su superioridad social. A pesar de todo, Garnet no podía creer que esta pareja derrochadora estuviera apañando, como diría la señora Newell, la dote de Hermine. Podían ser extremadamente generosos en sus regalos, pero también eran prudentes en lo que a las obligaciones financieras se refiere. Su prontitud a la hora de pagar iba a la par con el terror a la que alguien lo diese por supuesto, y su prodigalidad se desvanecía ante la primera muestra de coacción. La señora Newell, que tenía gran experiencia a la hora de tratar con este tipo de millonarios, ponía bien cuidado en no provocar susceptibilidades, y Garnet estaba seguro de que el misterioso legado había sido extraído de otros bolsillos. No había ninguno a la vista, excepto el del barón Schenkender, quien, sentado a la derecha de la señora Husband y con su nuevo repuesto en el ojal, la tenía encandilada con sus referencias a las cabezas coronadas y con aquella manera suya condescendiente de apreciar el champán. Más que nunca Garnet tuvo la certeza de que era el barón el que pagaba, y fue esta revelación lo que le hizo decidir que el matrimonio de Hermine debía hacerse a toda costa. Hasta ese momento no había sentido un interés especial por esa boda, excepto por una prueba más de la extraordinaria habilidad de la señora Newell, pero ahora empezó a contemplar la cuestión desde el punto de vista de Hermine, pues vino con cierta compunción que un afecto milagrosamente fresco había florecido en ese ambiente pestilente. No tuvo más que interceptar un par de miradas entre la joven pareja para verse transportado de inmediato al cándido país del amor. Era evidente que Hermine amaba y era amada, que creían el uno en el otro y en los que estaban a su alrededor, y que ni siquiera el legado de la difunta tía les había extrañado. Las primeras miradas que Garnet dirigió al joven Luis de Trallas le mostraron que, por su prodigio del azar, Hermine había dado con un alma gemela. Si los rasgos algo débiles y la mirada miope del conde no revelaban una especial fuerza de carácter, al menos expresaban una bondad y una simplicidad tan incorruptibles como los de la chica. Que la hija de la señora Newell tomara su buena fortuna como algo natural, sin presentir que la rescataban del abismo, añadía acritud al asunto. Sin duda, si perdiera esta vía de escape y fuera arrojada de nuevo a su antigua forma de vida, no tardaría en descubrir su espantosa situación. Garnet no pudo evitar un escalofrío al pensar en Hermine envejeciendo entre su madre y Schenkender. Era evidente que el varón era el primer indicio del declive de su amiga, y a este podían sucederle otros personajes afines, testigos de la suerte cada vez más menguada de la señora Newell. Al despedirse aquella noche,
Garnet le prometió que intentaría encontrar a su esposo. Capítulo 5. Si el señor Newell llegó a leer en la prensa el anuncio de la boda de su hija, eso no le hizo levantar el manto de la reclusión en el que la señora Newell lo representaba envuelto. Con el fin de encontrar su dirección, Garnet había sondeado sin resultado los principales bancos americanos en París, pero fue uno de los secretarios de la embajada americana quien le puso sobre la pista del señor Newell. Al parecer, el padre del secretario había conocido a Newell unos 20 años atrás. Juntos habían compartido un negocio, siendo entonces Newell un hombre próspero, con fábricas o algo por el estilo en algún lugar del oeste de Nueva York. Por aquella época la señora Newell llevaba una vida ostentosa en Washington y en Narragansett. Celebraba fiestas constantemente y poseía llamativos carruajes. Luego su marido tuvo sucesivos reveses económicos, con grandes pérdidas en la bolsa. Partió al extranjero y finalmente desapareció. El secretario no podía decir en qué momento exacto del declive financiero del señor Newell se habían separado, aunque añadió sentenciosamente: apostaría a que la dama anduvo con él mientras duró el pastel. Personalmente desconocía la dirección del señor Newell, pero pensaba que no era difícil conseguirla a través de cierto oficial del consulado, siempre que Garnet diera una razón convincente de por qué lo quería encontrar. Y fue efectivamente allí donde el emisario de la señora Newell se enteró de que el marido vivía en una calle oscura del barrio de Luxemburgo. Con el propósito de estar cerca del teatro de operaciones, Garnet fue a desayunar a su sitio favorito, dispuesto a despachar el asunto lo más temprano que permitieran las buenas formas. El camarero le condujo a una mesa cercana a la de su sabido compatriota, quien se hallaba en su acostumbrado rincón, con la cabeza recostada contra el viejo espejo en una actitud que sugería el deseo de haberse encontrado en una civilización más desenfadada, de poner los pies a la misma altura. Saludó a Garnet afablemente y ambos intercambiaron las generalidades de rigor sobre la vida, hasta que el caballero se levantó para irse y a Garnet se le ocurrió acompañarle. Su amigo recibió la oferta de buen grado, señalando únicamente que se dirigía a los jardines de Luxemburgo, como era su costumbre en los días de buen tiempo, para alimentar a los gorriones con las sobras del desayuno. Y Garnet respondió que en realidad sus asuntos también le llevaban en esa misma dirección. Por cierto, quizás usted me pueda decir dónde se encuentra la calle Panocis. Creí conocer bien este barrio, pero jamás he oído hablar de ella. Su acompañante se detuvo bruscamente en el estrecho del pavimento, para confusión del intenso y perezoso tráfico que en aquellos momentos pululaba por las callejuelas del barrio latino. Clavó sus ojos afables en Garnet y retorció un poco el cigarro entre las comisuras de los labios. La calle Panocis es un agujero bastante escondido, pero puedo indicarle el camino. No hizo ademán de ello, sino que continuó escudriñando a Garnet con toda la fuerza de su mirada interrogante. Luego añadió: ¿le importaría decirme el objeto de su visita? Garnet lo miró detenidamente. Esa pregunta tan directa y personal no casaba con la actitud distanciada que le era habitual, pero antes de que le pudiera responder, su amigo inquirió de nuevo: ¿no irá por casualidad en busca de Samuel Newell? Pues sí, tartamudeó Garnet, empezando a hacer conjeturas. Su amigo profirió un suspiro. Eso pensé, dijo con aire resignado. En ese caso será mejor que despachemos este asunto en los jardines. Garnet se detuvo profundamente turbado. ¿No me está diciendo usted? Farfulló. El hombrecillo hizo un ademán de asentimiento. Soy Samuel C. Newell, y si no tiene nada que objetar, preferiría no alterar mi costumbre de alimentar a los gorriones. Ya llevo 5 minutos de retraso. Apretó el paso sin esperar respuesta de Garnet, quien le siguió sumido en un silencio de perplejidad. Al llegar a los jardines, el señor Newell tomó uno de los senderos menos frecuentados, se sentó en un banco y comenzó a desmigar los restos de su panecillo. Era evidente que le esperaban.
pues a su llegada cayó del cielo una nube de diminutos cuerpos grises que hicieron crujir la grava con el revoloteo de sus picos y de sus alas, mientras él repartía las porciones. Permaneció en silencio hasta que el suelo se cubrió de migas y sus amigos se hallaron satisfechos. A continuación se volvió hacia Garnet y dijo: «Supongo, señor, que vendrá usted de parte de mi esposa». Garnet se sonrojó apurado. Cuanto más llanamente tomaba a su amigo el asunto, más complicado le resultaba exponérselo. «De su esposa y de la señorita Newell», replicó al cabo de un instante. «No sé si sabe que su hija va a contraer matrimonio». «Oh, sí, suelo leer al Gerald con regularidad», dijo mientras lanzaba otro puñado de migas. Garnet carraspeó. «Entonces supongo que le parecerá normal que en estas circunstancias deseen ponerse en contacto con usted». El señor Newell continuó con la vista clavada en los gorriones. «Mi esposa me hubiera podido escribir». La señora Newell temía que usted no le contestara. «¿Y por qué le habría de contestar? Me imagino que lo único que desea es anunciar la boda. Sabe que no tengo dinero para comprar regalos», dijo el señor Newell atónito. El sonrojo de Garnet se hizo más intenso. Tenía la vaga impresión de estar abogando por un asunto deshonesto, en el que se había visto involucrado demasiado a la ligera. «Me parece que no lo entiende. La señora Newell y su hija me han pedido que venga a verle porque desean invitarle a la boda». Al oír esto, el señor Newell dejó de prestar atención a los gorriones y dirigió una mirada compasiva hacia Garnet. «Respetable amigo, ignoro cuál es su nombre. ¿Le importaría decirme desde cuándo conoce a mi esposa?». Y antes de que Garnet pudiera contestar, agregó: «No tardará mucho en pedirle favores que le puedan resultar muy molestos». Estas palabras, eco de sus propios temores, le produjeron una cierta desazón, pero se contuvo lo suficiente como para contestar en tono de buen humor: «Si se refiere a mi participación en este asunto, le aseguro que para mí es un placer poder ayudar a la señorita Armine». El señor Newell hurgó en sus bolsillos como si anduviera buscando otro mendigo de pan y dijo: «Desde el punto de vista de mi hija, no creo ser la persona más importante en la ceremonia». Garnet sonrió. «Esa no es razón suficiente», empezó a decir, pero se contuvo sorprendido ante el tono cortante con que su interlocutor le espetó. «No sabía que tuviera que explicarle mis razones, y no tiene por qué hacerlo, salvo que acepte mi papel de mensajero de su esposa e hija». «Oh, acepto sus credenciales», dijo con áspera sonrisa. «Lo que no admito es que ellas me importunen con mensajes». Garnet no replicó, y tras una pausa el señor Newell consultó su reloj. «Siento tener que cortar la conversación, pero me organizo los días con cierta regularidad, y esta es mi hora de echar una cabezada». Se puso en pie y le tendió la mano con un brillo de melancolía en sus ojos claros. «¿Entonces no me contesta? ¿Debo interpretar esto como una negativa?», preguntó Garnet. «Amigo mío, estas dos damas se las han arreglado perfectamente sin mí durante todos estos años. Estoy seguro de que podrán llevar a cabo la boda sin mi ayuda». «Está usted equivocado. Si no hubiera sido por eso, yo no habría aceptado intervenir en este asunto». El señor Newell se detuvo. «¿Si no hubiera sido por qué?», inquirió. «Si no hubiera sido por el hecho de que sin su ayuda la boda no podrá celebrarse». Los labios finos del señor Newell dejaron escapar un silbido imperceptible. «Con que necesitan mi consentimiento, ¿no? Bien, ¿se trata de un buen chico?». «El novio», contestó Garnet sorprendido. «He oído los mejores comentarios, y la señorita Newell está muy enamorada». Al oír esto, su padre esbozó una extraña sonrisa. «Entonces le doy mi consentimiento. Es lo único que me queda para darle», añadió con filosofía. Garnet le lanzó una mirada dubitativa. «Pero si da su consentimiento, ¿por qué le niega a su hija ese favor?». Los ojos del señor Newell se posaron en Garnet un instante. Luego dijo: «Pregúntele a la señora Newell». Hubo un silencio, y el señor Newell se giró con un breve gesto de despedida. Casi inmediatamente el joven se precipitó a su lado. «No le preguntaré sus motivos, caballero, pero le daré los míos para que comprenda por qué estoy aquí. La señorita Newell no puede casarse a menos que usted consienta en estar presente en la ceremonia,
Los padres del novio saben que el padre de Hermine vive y solo si compadece en la boda accederán a que ésta se celebre. Creo que es costumbre en las viejas familias francesas. Al diablo con las viejas familias francesas, replicó el señor Newell, que se case con un americano. Y esta vez inició un gesto más decidido de despedida. Pero su resistencia solo sirvió para reforzar a Garnet en su postura. Cuanto más desagradable se le volvía la tarea, más decidido estaba a no fracasar en su empeño. Durante los 3 días empleados en buscar al señor Newell, Garnet vio claro que los padres del novio, que prevenidos, habían tenido que dar por fin su consentimiento de mala gana, y no tendrían reparo alguno en retirarlo con la excusa de la ausencia del señor Newell. En un momento de tensión, la señora Newell le había confiado a Garnet que los Morningfield se estaban portando fatal, y no le fue difícil imaginar a todo el poderoso clan unido en su empeño por excluir de sus filas a la pobre Armin. Lo injusto de la situación le enfurecía, y se juró a sí mismo que al menos en esta ocasión los hijos no pagarían por los pecados de sus progenitores. En su charla con el secretario de la embajada se había enterado de ciertos aspectos del pasado del barón de Chickendale, que no hicieron sino afianzar su decisión. En una cierta época, el barón había sido una figura imprescindible en la circunspecta alta sociedad londinense, pero tras verse mezclado en un turbio asunto de préstamos monetarios en los que había habido un suicidio, se le había excluido de la alta sociedad. Con toda seguridad, el vínculo entre él y la señora Newell constituía un intento desesperado por ambas partes de rehabilitarse, y era de esperar que fuera duradera, ya que representaba para los dos su última posibilidad de escapar del ostracismo. Que la boda de Armin consistiera simplemente en una pieza más de su juego no le restaba, en opinión de Garnet, urgencia al asunto. Si para ello se trataba de una sórdida especulación, con Hermine cobraba la frescura de los sentimientos juveniles más sinceros. De momento Hermine era una marioneta en manos de su madre y del varón, pero ese matrimonio la rescataría de futuros peligros e indignidades. Al menos eso es lo que Garnet esperaba. Era pues necesario que la boda se llevara a término. Presentía que si perdía de vista al señor Newell, le sería difícil volver a dar con él. Este sentimiento le dio fuerzas para mostrarse firme en su propósito, a pesar de la resistencia que su amigo oponía, e intentó cargar las tintas en el tono con que dijo: «Ah, usted no conoce a su hija». Capítulo 6. Aquella tarde la señora Newell recibió a Garnet en el salón con un precipitado y bien cargado de ansiedad. En la habitación el barón Chickerdale estaba sentado con las piernas cruzadas y la cabeza echada hacia atrás, en una actitud de descuido que no se molestó en rectificar a la llegada del joven periodista. Garnet titubeó, pero no fue el saludo algo cortante del barón lo que le hizo sentirse turbado. «¿Lo encontró?», exhaló la señora Newell. «Sí, pero…». Ella siguió la dirección de su mirada y se encogió de hombros. «Siento no poder recibirle en la otra sala, pero hay una modista ahí dentro esperando cobrar». «Chickender», exclamó, «no te necesitamos aquí, por favor. Ve a mirar por la ventana un rato». El varón se levantó y, encendiendo un cigarrillo, se retiró al alféizar con una sonrisa socarrona. La señora Newell se sentó precipitadamente en el sofá e hizo un gesto para que Garnet la siguiera. «¿Y bien? ¿Lo ha encontrado? ¿Ha logrado hablar con él?» «Sí, hablé con él durante 1 hora». Ella hizo un gesto de impaciencia. «¿Cuánto rato? ¿Acaso se niega?» «No ha dado su consentimiento». «Entonces…». «Dice que necesita tiempo para pensarlo». «¿Tiempo? No hay tiempo. Se lo ha dicho usted». «Se lo he dicho, pero debe usted recordar que él dispone de mucho. Se ha tomado 24 horas para pensarlo». «Oh, eso es mucho tiempo», exclamó la señora Newell. «Cuando quiere pensar algo, siempre acaba diciendo que no. Habría dicho que no directamente si yo no hubiera consentido en retrasar su respuesta». Ella se puso en pie nerviosa, con las manos en las sienes. «Qué duro es esto. Después de todo lo que he hecho, el ajuar ya está encargado. Imagínese qué vergüenza.
Seguro que usted llevó el asunto con torpeza. Iré a verle yo misma». Al oír esto, el varón abandonó abruptamente su inspección de la Place Vendôme. «Mi querida amiga, por el amor de Dios, no lo eche todo a perder», exclamó. Un rubor de enojo cubrió el rostro de la señora Newell. «¿Qué quiere decir con su brillante discurso? Me estaba poniendo simplemente en el lugar del hombre al que usted ha dejado de sonreír». Recogió el bastón y el sombrero, saludó con un movimiento de cabeza a Garnet y se dirigió hacia la puerta con paso vivo y un leve crujido de ropas. Pero cuando estaba en el umbral, la señora Newell le detuvo. «No se vaya, debo hablarle», dijo mientras le seguía al pequeño recibidor, y Garnet recordó a la modista todavía esperando en la habitación. Al cabo de unos minutos la señora Newell estaba de vuelta y llevaba un pequeño paquete que inútilmente intentaba disimular en su bolsillo recóndito. «¡Qué odioso lo hace todo este hombre!», exclamó, y Garnet nunca pudo saber si se estaba refiriendo a su marido o al varón. Ella se sentó en silencio, retorciendo nerviosamente una caja de cigarrillos entre los dedos mientras que Garnet daba parte de su conversación con el señor Newell. Por supuesto, no se atrevió a reproducir los argumentos utilizados para persuadir al marido, ya que en su elocuente exposición de las circunstancias de Armin había dejado caer forzosamente algunas indirectas que no favorecían a su madre, pero le transmitió la impresión de que al final había logrado conmover al señor Newell y que por eso éste había accedido a posponer su respuesta. «Ah, no es por eso, es para prolongar nuestra angustia», intercaló la señora Newell, y a cabo de un instante declaró con pesadumbre: «Lleva esperando esta oportunidad durante años». Parecía ya innecesario alargar su visita, y Garnet se despidió con la promesa de volver tan pronto como supiera el resultado de su entrevista final con el señor Newell. Pero al cruzar el recibidor, una puerta lateral se abrió dando paso a Hermine. Tenía el semblante enrojecido y alterado, y Garnet comprendió al instante que la había estado esperando. «Señor Garnet», susurró. Él se detuvo mirándola con sorpresa. Nunca hubiera creído capaz de sentir la emoción que su voz y sus ojos revelaban. «Quiero hablar con usted. Aquí estamos bastante seguros». «Mi madre está con la modista», dijo Hermine cerrando la puerta tras de sí mientras que Garnet dejaba a su lado el sombrero y el bastón. «Estoy a su disposición», le contestó. «¿Ha visto a mi padre? Mi madre me dijo que usted le veía hoy», prosiguió la chica acercándose a Garnet para no tener que alzar la voz. «Sí, hoy estuve con él», replicó Garnet con creciente asombro. Nunca hasta ese momento Hermine había mencionado a su padre. Incluso en su charla con Newell, Garnet había tenido que distorsionar un poco la verdad, dejando caer que también venía por petición de su hija. A ésta la había creído o bien ajena a la transacción o demasiado absorta en su felicidad para dedicarle un segundo, y le había perdonado esta última alternativa debido al carácter especial de sus relaciones filiales. Sin embargo, ahora comprendía que estaba equivocado y que debía mirar a Hermine con nuevos ojos. «Ya sé que fue usted a pedirle que viniera a mi boda. Desde luego es lo normal. La gente vería raro que mi padre no estuviera». Y tras una breve pausa preguntó: «¿Ha dado su consentimiento?». «No, todavía no lo ha dado». «Ah, eso mismo pensé cuando vi a mi madre hace un momento. Pero tampoco ha dicho que no. Ha prometido pensarlo. Pero la idea le resultó horrible». Garnet titubeó. Me pareció que le traía recuerdos dolorosos. «Ah, sin duda», exclamó. El acento apasionado de su voz le desconcertó, pero aún más le sorprendió el tono vehemente con que dijo: «Señor Garnet, no deben molestar a mi padre. Bastantes veces ha tenido que hacer cosas que le resultaban odiosas». Garnet la miró sorprendido. ¿Qué sentimientos abismales ocultaba su inocencia? «Pero mi querida Hermine», farfulló. «Sé lo que va a decir», le interrumpió. «Su presencia es necesaria, o los Traya romperán el compromiso. De todos modos, no les parece nada», añadió con extraño candor. «Así es que no lo sentirán mucho. Pues sin duda, Luis tendría que obedecerles». «Eso mismo le dije a tu padre», se apresuró a decir Garnet. Sí, sabía que se lo diría, pero eso no cambia las cosas. No se le debe pedir que venga en contra de su voluntad». «Pero si lo comprende, después de todo, no hay nadie que pueda forzarlo». «No,
Pero si le resulta demasiado penoso, si le recuerda cosas, señor Garnet, yo no era una niña cuando nos dejó. Ya tenía edad para intuir, para comprender cómo incluso hoy le debe doler el recuerdo de aquello. Que se le dejara en paz fue lo único que pidió, y yo quiero que se le deje en paz. Garnet se detuvo profundamente turbado. Mi querida niña, creo que no es necesario que le recuerde que su futuro... Ella le interrumpió con un gesto que recordaba a su madre. Mi futuro ya se cuidará de sí mismo. No quiero que molesten a mi padre, dijo de manera imperativa, y ante el silencio de Garnet añadió: siempre he tenido la esperanza de que mi padre no me odiara, pero creo que lo haría ahora si se viera forzado a verme. No, si pudiera verla en un instante. Hermine alzó la cabeza y lo miró con un brillo húmedo. Entonces, vaya a verle y explíquele lo que siento. Garnet continuó inmóvil, profundamente turbado. Puede que sea lo mejor, se dijo, pero no se atrevió a expresarlo con palabras. Se limitó a tender la mano de Hermine y se la estrechó en un largo apretón. Haré lo que usted me pide, le aseguró. ¿Comprende usted que le he hablado con la mayor sinceridad? Le apremió ella. Estoy seguro de ello. Entonces vaya y repítele exactamente lo que le he dicho. Deseo que se le deje en paz. No quiero que vuelva a saber de nosotras. Al día siguiente, a la hora fijada, Garnet acudió a los jardines de Luxemburgo, tal como el señor Newell había propuesto. Al fijar este sitio en lugar de su casa, el señor Newell hacía patente su deseo de impedir a Garnet, en la medida de lo posible, el acceso a su intimidad, y el aspecto raído de su traje indicaba que probablemente fuera el orgullo la causa de su renuencia. Garnet lo encontró alimentando a los gorriones, pero desistió en cuanto el joven estuvo a su lado. Ya sé que no me estará usted precisamente agradecido por haberle hecho venir hasta aquí, le espetó. Si está sugiriendo que me va a despachar con una negativa, he venido para ahorrarle la necesidad de hacerlo. El señor Newell le dirigió una mirada cargada de sorpresa, en la que casi se insinuaba una ligera decepción. ¿De modo que ya no me necesitan?, inquirió con sorna. Como respuesta, Garnet le relató su conversación con Hermine y el mensaje que ésta le había confiado. Recordaba con precisión sus palabras y las repitió sin alterarlas y sin detenerse a comentar lo que éstas implicaban o dejaban traslucir. El señor Newell le escuchó con el rostro impasible, echando de vez en cuando migas a los pájaros. Luego preguntó: ¿sabe si su madre está al corriente de esto? Por supuesto que no, saltó indignado Garnet. Discúlpeme, pero la señora Newell es una mujer muy ingeniosa. El señor Newell se sacudió las migas restantes y se volvió hacia Garnet con gesto meditativo. ¿De verdad cree que Hermine es consciente de que esa gente usaría mi negativa como pretexto para volverse atrás? Rotundamente sí. Ella misma me lo dijo. ¿Y no considera a su novio un poco gallina? No. Él ha librado una gran batalla por ella, y ya sabe que los franceses ven las cosas de manera diferente. El chico solo tiene 23 años, y el hecho de que se case sin la aprobación de sus padres es en sí un acto de heroísmo. Sí, creo que los franceses lo ven de ese modo, convino el señor Newell. Se levantó y recogió el cigarro que había dejado a medio fumar sobre el banco. ¿Qué se ponen esos franceses en las bodas? ¿Un chaqué, no?, preguntó. Estas palabras cogieron a Garnet tan desprevenido que solo pudo titubear. Entonces, ¿consiente usted? ¿Se lo puedo decir a ella? Se lo puede decir a mi niña, sí. Esbozó una vaga sonrisa y añadió: de una forma u otra, mi esposa siempre consigue lo que quiere. Capítulo 7. El consentimiento del señor Newell no supuso concesiones adicionales. En las primeras mieles de su victoria, Garnet se había imaginado a sí mismo como el artífice de la unión entre padre e hija y el sembrador de parabienes entre un grupo familiar en el que la presencia de la señora Newell no acababa de figurar con claridad. Pero las condiciones del señor Newell permanecieron inalterables. Por el bien de su hija sacaría a flote el asunto, pero puso como condición que mientras tanto no hubiera más comunicación entre ellos.
Aceptó estar listo cuando Garnet fuera a recogerlo, en la fecha y hora previstas, pero hasta ese momento rogó que le dejasen tranquilo. Su decisión era irrevocable, y cuando Garnet se lo hizo saber a Hermine, ésta lo aceptó con una mirada comprensiva. En cuanto a la señora Newell, estaba demasiado absorta en los preparativos nupciales como para volver a pensar en su marido. Había conseguido lo que quería, había desarmado a sus contrincantes, y en los primeros laureles del triunfo no tenía tiempo de recordar a través de qué vericuetos eso se había logrado. Ni siquiera los servicios de Garnet obtuvieron el debido reconocimiento, a no ser que se sintiera recompensado con la mirada de Hermine. Los Bolsey, Husbat y el barón Chickendar pasaron a un primer plano en la vida de la señora Newell. Con ellas permanecía durante horas sumida en complicadas consultas, y la señora Husbat empezó a revolotear de acá para allá con un halo de importancia por su estrecha conexión con una boda aristocrática, y maravillada por la familiaridad del varón con los misterios del calendario godo. En compañía de este y de la señora Newell, era evidente que la señora Husbat sentía que había penetrado en el más exclusivo de los recintos, donde las cosas bien florecían en terreno abonado. En cuanto a Hermine, la felicidad había vuelto a anidar a sus ojos, y con ella un ligero brillo de melancolía, quizá visible solo para Garnet, pero para este presente de manera insistente. A primera vista había recobrado su antiguo aire de pasividad, resignada a servir de maniquí donde colgar los trofeos de la señora Newell. Se apresuraron los preparativos para la boda. La señora Newell era consciente del peligro que corría si daba a los otros tiempo para pensar las cosas de nuevo, y aunque ya no albergaba recelos por parte de su marido, había empezado a temer una nueva tentativa de escape por parte de la familia del novio. «Cuanto antes termine, antes dormiré», le dijo a Garnet. Ni todos los efectos paliativos de los cosméticos lograron disimular lo mucho que el sueño le hacía falta. Incluso había momentos en los que Garnet sentía más lástima por ella que por su marido o su hija, pues seguro y profundo parecía aquel abismo en el que caería si perdía este último asidero. Pero no lo perdió. Garnet tendría que haber sabido por propia experiencia y también por expresa declaración de su marido que ella siempre conseguía lo que quería. Y cuánto quería esto se puso de manifiesto el último día, cuando una vez pasado el peligro, la señora Newell floreció con renovado esplendor. Garnet sintió escalofríos al pensar qué horrible era la alternativa que la había estado acechando. Llegó el día. El llamativo coupé que la señora Newell se había agenciado llegó puntual a la puerta de Garnet, y el joven se dirigió a la calle Panositch. Era un callejón pequeño y melancólico, con casas inclinadas que rezumaban humedad y diminutos jardines, sombríos como pozos entre verjas oxidadas. En la estrecha acera, un ciego deambulaba guiado por un perro de lanas. Un poco más allá, una mujer desgreñada molía café en el umbral de la bolette. La caleta del cortejo nupcial se detuvo ante uno de los portales, con un chacoloteo de cascos y arneses que despertó la curiosidad del vecindario, y Garnet se dispuso a subir por la mal ventilada escalera hasta el cuarto piso, tras saber por la portera que era allí donde vivía el señor Newell. Pero a mitad del camino ambos se encontraron y bajaron juntos hasta el carruaje. El padre de Hermine tenía una expresión imperturbable que le era muy característica, y en su mirada bailaba su habitual escepticismo sobre el género humano. Sin embargo, había algo curiosamente disminuido en su aspecto, como si hubiera mermado de estatura o como si su ropa se hubiera agrandado. A esta última hipótesis se acogió Garnet, pues era evidente que el señor Newell había alquilado el chaqué. Sentado junto al joven entre cojines de raso, permaneció en silencio mientras la calesa rodaba diligente y suavemente por entre la red de calles que conducen al boulevard de Saint-Germain. Solo en una ocasión, al mirar alrededor del elegante coupé, preguntó: «¿Es este el coche de la señora Newell?» «Sí, creo que sí», asintió Garnet con cierto malestar, pues tenía la impresión de que era imposible definir las posesiones de aquella dama sin invadir las de sus amigos. El señor Newell ya no hizo más comentarios, pero en un momento dado le pidió a su acompañante que le informara con más exactitud sobre sus obligaciones en la ceremonia. Tras escuchar la respuesta, se volvió a sumir en un prolongado silencio.
y así permaneció, con la mirada sobriamente clavada en las calles, hasta que el carruaje se detuvo en las puertas de Saint-Philippe-du-Roux. Con el mismo aire grave siguió a su guía a través de la multitud de curiosos, y si no llega a ser por la intervención de Garnet, a punto hubiera estado de ser detenido por un pomposo guardia, vestido de gala, en lo alto de las escaleras alfombradas de terciopelo rojo, pues tan fuera de lugar parecía su modesta presencia, comparada con la majestuosidad de la fiesta nupcial, siendo la costumbre francesa que la comitiva familiar siguiera a la novia al altar. La entrada a la iglesia se hallaba atestada de partícipes en el cortejo. Pero si el señor Newell se encontraba nervioso por su repentino protagonismo en este ambiente desconocido, nada había en su compostura que lo dejara traslucir. Permaneció junto a Garnet hasta que un carruaje engalanado de blanco, llegando con rapidez a la iglesia, con un fulgor de arneses plateados y caballos bien almohazados, depositó la nívea aparición de la novia, escoltada por su madre. Luego, cuando Hermine hizo su entrada en el pórtico, salió a su encuentro imperturbable. La joven, espléndidamente envuelta en una nube de tul y un tanto ansiosa, seguramente debido al inminente encuentro, se detuvo un instante como insegura ante el hombrecillo de aspecto extraño que se interponía en su camino. Fue un momento mortificante para Garnet, quien sintió una punzada de aflicción ante el absoluto de esa sátira que llamamos el infalible instinto filial. Deseó hacerle alguna señal, romper de alguna manera su pose irresoluta. Pero antes de que pudiera iniciar ningún gesto, la señora Newell se adelantó y Garnet vio que Hermine, tras recibir de ésta un irritado empujón, enrojecía de angustia, se retiraba el velo e, inclinando su esbelta figura, se arrojaba a los brazos de su padre. El señor Newell salió impávido del abrazo, pues aparte de un ligero torcimiento de corbata, el gesto no pareció tener más trascendencia. Permaneció junto a su hija hasta que las puertas se abrieron de par en par. Luego, a la señal del maestro de ceremonias, le ofreció el brazo a Hermine, y la extraña pareja inició lentamente su marcha al altar, seguida del largo y distinguido cortejo. Garnet ya se había colado en el interior de la iglesia y se había asegurado un puesto estratégico desde el que contemplar la ceremonia. La nave estaba espléndidamente adornada. Era evidente que la señora Newell había visto cumplidos sus deseos y había dado a su hija una boda distinguida. La mirada de Garnet se deslizó curiosa entre los diferentes grupos. Aquí los numerosos representantes de la familia del novio, todos compartiendo el mismo aire descuidado de elegancia añeja y el mismo aspecto de haber sido privados de su capacidad de pensar durante tanto tiempo, que parecía como si ya no pudieran hacerlo de manera individual. Y allá, en el otro extremo de la nave, un grupo heterogéneo, formado por los amigos de la señora Newell, cada uno haciendo gala de sus peculiares convicciones a través de la ropa y la conducta. De los dos grupos, este último era el que a Garnet le resultaba más interesante, y el joven periodista advirtió que incluía no solo a recientes adquisiciones como los Budsey Hutband y el Barón, sino también un abanico de figuras de más lustre que últimamente había desaparecido del horizonte de la señora Newell. La boda de Hermine las había traído de nuevo, había hecho una vez más que su madre un personaje de peso social. En suma, había logrado el objetivo por el que se le había planeado y llevado a cabo. Que al mirar a su alrededor, Garnet observó que los protagonistas del acto palidecían al lado de la imponente presencia de la señora Newell, transformándose en meras marionetas manejadas por los hilos ocultos de sus designios. Todos y cada uno de ellos estaban allí para servir a sus propósitos y realizar sus objetivos. Chickenberg y los Husband para pagar el festejo, los novios para sellar su rehabilitación social, el propio Garnet como humilde bisagra para ajustar la complicada maquinaria, y el marido, por fin, como el último eslabón en el juego, el último recurso del que echar mano para reconstruir su desmoronada fortuna. Sumido en estos pensamientos, Garnet sintió que le invadía una profunda sensación de disgusto por todo lo que la escena significaba y por haberse dejado involucrar en ella. Había sido, como el resto de los que allí estaban, una herramienta en manos de la señora Newell. ¿Cómo se había dejado engañar de esta forma, pensando que ayudaba a Hermine?
cuando en realidad estaba sirviendo a los planes de su madre? ¿Con qué derecho se había atrevido a revestir de sentimentalismo un matrimonio basado en unos supuestos tan abominables? Mientras estas ideas cruzaban por su mente, la ceremonia había empezado y los principales actores del drama ocupaban sus puestos en las primeras filas de butacas, tapizadas de terciopelo rojo. La mirada de Garnet se deslizó entre el fulgor de luces e incienso y se detuvo en las dos figuras centrales hasta que el resto del grupo fue desapareciendo de su vista y de sus pensamientos. Después de todo, ni las maquinaciones de la señora Newell ni su propia participación en ellas podían borrar el carácter sacro del matrimonio de Armin. Era un testimonio más del infatigable poder regenerador de la vida y de la capacidad misteriosa de la naturaleza para extraer perfume de la podredumbre. Y al desviar la mirada de la presencia iluminada de la chica a la resignada y estoica figura que se hallaba hundida en la silla contigua, se le ocurrió pensar que después de todo quizá no lo había hecho tan mal al poner, siquiera por un momento, al uno junto al otro. Espero que os haya gustado. Por favor, suscribirse, comentar y dar me gusta. Con ello me ayudas a seguir leyendo historias.